Te cuento una historia. Yo también los escucho siempre. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Yo, Héctor José Campos, juro por Dios. Comunica a la población que a partir de la fecha del país se encuentra bajo el control constitucional de la Generalitat. Ha recuperado las Islas Malvinas. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Vengo a proponerles un sueño. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. no llore, señor ministro. Señores jueces, nunca más. Este viejo adversario le tiene un amigo. Cese de fuego y retiro de tropas. Que no se puede confiar en el imperialismo. Anhelo que por estos caminos se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Te cuento una historia con Cintia Martínez. Conmigo. No fue magia. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Una semanita ya pasó de nuestro reencuentro y les digo que hoy tuvimos un día de esos para olvidar. Cintia Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Diego. Hoy la Buenas sorprendía, noches. Cintia, Sí. no sé. Sí. ¿Por qué? A todos y todas, ¿cómo están? ¿Qué estabas haciendo? Escuchándote. ¿Y por qué te sorprendí? Por lo que tuvimos un día para el olvido. Ah, sí, porque yo ahora les voy a contar. Estuvimos Pues yo estuve con mi sobrina, que hoy es su cumpleaños. Sí, le mandamos un feliz cumpleaños, un beso y un abrazo muy grande a Melanie, a Ainhoa. Pero ¿Cómo decidís? el día fue acá. El día terrible fue acá, Ah. en el estudio central de la radio Mariano Moreno, porque yo les cuento, estuve todo el día buscando archivos para el trabajo, cosas que no encontraba, que sí encontraba, que tenía que convertir, que no sabía cómo, que aprendí cómo. Bueno, estuve toda la tarde frente a la computadora y cuando dije, vieron que ahí se escuchó como un ba. Sí. Bueno, cuando dije bueno, voy a probar lo de la radio, me di cuenta que se me había roto el programa de transmisión. Yo les cuento esto, eran las 4 de la tarde más o menos. Dije, hoy que estoy en casa voy a aprovechar, porque normalmente voy a llegar medio a las corridas. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer con tiempo. Subí el programa, subí la revista del mes de marzo, que la revista La Gaceta, sí con Z, que ustedes saben que es muy interesante, tiene notas muy interesantes, algunas escritas por mí, otras escritas por Cintia y otras escritas por otra gente, obviamente. Bueno, no se abría el programa de transmisión, no se abría, después de más o menos 45 minutos de estar probando, de estar reiniciando la máquina, la computadora y todo eso, y entrar en un estado de histeria y sentir como se iba contracturando mi espalda, y le juro que podía sentir cómo me subía la presión. Tomé la drástica decisión de desinstalar el programa de transmisión. Peor
peor, porque cuando empecé a intentar bajar el programa, me bajaba todas versiones en las cuales había que poner la clave. Ninguna ni siquiera era una versión de prueba. En todas me pedían la clave o comprar el programa ahora, comprarlo en línea, comprarlo eso. Buah. Imagínense mi estado de desesperación. Empecé a buscar en pendrive viejos, en la computadora de escritorio, a ver si tenía. Encontré un archivo donde estaba el instalador viejo. Yo les dije que empecé eso a las 4 de la tarde, ¿no? Bueno, sobre las 5 de la tarde logré instalar el programa, logré configurarlo. Estuvimos a nada de que hoy no haya programa. Bueno. Me estoy enterando yo junto con ustedes, ¿eh? ¿Para qué? Sí, vos estabas en la casa de tu sobrina. ¿Para qué qué ibas a hacer desde allá? No, yo desde allá nada, pero si me avisaba yo te decía, Diego, no voy, me quedo en el cumpleaños de mi sobrina. Preocuparte al pedo. Bueno, pero sucede que rendirse nunca. Entonces todavía no me había rendido. Así que estuvimos a nada de no tener programa hoy, pero bueno, acá estamos. Y me hace muy bien que ustedes estén del otro lado. Así que bueno, arranquemos porque esas son todas las cosas que tuvimos hoy. Vamos a empezar cumpliendo con algo que debo de la semana pasada, que me habían pedido. Voy a empezar yo, si no te molesta. No me molesta en lo más mínimo para nada. Les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia un tanto desagradable por ahí para todos aquellos que somos peronistas o filoperonistas, porque bueno, no es algo que se ha resuelto muy bien, y estamos hablando de la masacre del pueblo Pilagá ya por octubre de 1947. Durante el primer gobierno de Perón, obviamente, la gendarmería, con el apoyo de la Fuerza Aérea, masacró entre 500 y 750 hombres, mujeres y niños del pueblo originario Pilagá, básicamente porque hicieron correr el rumor de que podía haber un malón, podía haber un ataque indio. 70 años después, la justicia calificó esto como un genocidio. La represión de esta tribu es una triste herencia que tiene el peronismo y una cuenta pendiente en su historia, más allá de que algo se intentó hacer, ¿no? La cosa es que, bueno, para 1947 hubo un gran éxodo de tribus de pueblos originarios hacia Salta, Jujuy, a trabajar para ofrecerse como mano de obra. En abril, más exactamente, mujeres, niños, hombres de diferentes etnias fueron a Tartagal, a Salta, ¿sí? En busca de trabajo. La compañía San Martín del Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas. Cintia va a poder aportar alguna cosa seguramente acerca de este sujeto. Robustiano Patrón Costas era el candidato a presidente para las elecciones de 1943, elecciones que no se llegaron a desarrollar porque le dieron el GO, que esto indica que significa Grupo de Oficiales Unidos. Era una logia militar. Entre sus personalidades más famosas, por decirlo de algún modo, estaba Ramírez, estaba Farrell y estaba Perón. El entonces coronel Perón. Le dieron el golpe de Estado al presidente Castillo, y que era el vicepresidente en funciones presidenciales, porque Robustiano Patrón Costas había expresado que en caso de ganar las elecciones, que las iba a ganar porque estábamos en plena década infame, el fraude y demás, le declaraba la guerra al eje. Y bueno, entonces cada uno que decía yo le voy a declarar la guerra al eje, pimba, no llegaba a destino. No lo mataban, no llegaba a destino. Bueno, ese señor era Robustiano Patrón Costas. Sucedía que Argentina históricamente tenía
una posición era neutral la Argentina. Una posición neutral ante los conflictos armados. Hay quienes malos dicen, no, lo que pasa que como Perón era un filonazi. Perón no. El ejército no era tan filonazi el ejército. Bueno, claro que no, pero miraba, dicen que sí. Pero sí miraban con buenos ojos cómo había organizado Mussolini el Estado. Vamos a aclarar algunas cuestiones. En la década del 20, Perón hace una capacitación de infantería de alta montaña en Italia, ¿sí? Y ahí entonces ve de cerca toda la experiencia fascista. Del modelo de corporaciones de Mussolini. Perón saca la idea de los sindicatos fortalecidos, ¿sí? Bien, entonces podemos decir, con esto que nos aporta Cintia, que don Robustiano era el representante de los terratenientes y, entre otras cosas, fundador de la Universidad Católica de Salta. Fue un golpe de Estado, digamos, no contra el gobierno que existía, sino contra el que podía llegar a venir, ¿sí? Entonces... Fue un golpe de Estado preventivo, digamos. digamos. Así que, bueno, la cuestión que todos fueron a trabajar a San Martín del Tabacal, este ingenio, y que habían acordado cuando llegaron que les pagaran 6 pesos diarios. Y después les terminaron pagando 2 pesos con 50. Ante la negativa de trabajar en condiciones de esclavitud, protestaron y fueron despedidos. Con lo cual volvieron a sus comunidades caminando, mis amigos, y eran cerca de 8.000 personas. El regreso fue una gran caravana que obviamente iba arrastrando, iba llevando con ellos ancianos, gente enferma, gente, no sé, que le salían ampolla por caminar. Así que desandaron los más de 100 kilómetros que tuvieron que hacer, a pie, por supuesto, hasta llegar a Las Lomitas, una comuna, ¿sí? Cerca ahí de Rincón Bomba, ¿sí? Cerca de Las Lomitas estaba Rincón Bomba, que es donde se asentaron, y ahí podían conseguir agua, ¿sí? La miseria de la etnia asustaba, La Comisión de Fomento del Pueblo pidió ayuda humanitaria al gobernador del territorio nacional, Rolando de Ertelendi, y la falta de recursos hizo que don Rolando pidiera auxilio al gobierno nacional. Perón reaccionó rápido y ordenó el envío de 3 vagones con alimento, ropa y medicinas. Para la segunda quincena de septiembre de 1947, la carga ya había llegado, pero fue tratada con desidia por las autoridades. El delegado de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz, la descuidó y 2 semanas después, o sea, para finales de septiembre, no se habían enviado las cosas a Rincón Bomba, a Las Lomitas. Algunos vagones fueron asaltados, ¿sí? Fueron saqueados. Otros que tenían comida, por ahí alguna comida se puso en mal estado. Cuando Ertelendi se enteró, encomendó al jefe de policía que lo obliga al delegado a enviar las cosas, ¿sí? Pero para ese entonces ya se había perdido prácticamente las 2/3 partes de la carga. Los alimentos en mal estado provocaron una intoxicación masiva y obviamente los más débiles, niños y ancianos, murieron como consecuencia de las intoxicaciones. Las madres golpeaban las puertas del cuartel, de la delegación de gendarmería y de las casas pidiendo ayuda, que en principio se otorgó, pero luego se cortó. ¿Por qué? Primero porque no había tanto, y segundo porque se instaló la creencia de que los indios estaban preparando una venganza por la muerte de los ancianos y de los niños. Ustedes saben que los pueblos originarios son muy de venerar a los ancianos. Y se difundió la idea de el peligro indígena. Para el 10 de octubre de 1947 se reunieron el cacique Nola Lagadic y el segundo jefe del escuadrón 18 de Las Lomitas, comandante de gendarmería Emilio Fernández Castellano.
quien dispuso 2 ametralladoras pesadas apuntando a la multitud de más de 1000 que acompañaban al cacique. Muchos de ellos, atención con esto, con el retrato de Perón y de Evita en las manos. El cacique pidió ayuda a Gendarmería, querían tierras para explotar, chacras, semillas y escuelas para sus hijos. Y que el comandante visitara la comunidad para que tomara conciencia de la miseria que había. Y aquí las 2 versiones de la historia. Las que indican que los indios avanzaron sobre el cuartel de Gendarmería de repente, de pronto, y otra que se había planeado una solución final para los indios. Como fuese, la Gendarmería abrió fuego sobre indios desarmados, pero Fernández Castellano no fue el que dio la orden, sí el segundo comandante, Aliaga Pueyrredón. Los pilagás huyeron hacia el monte, arrastrando cadáveres y heridos. Fueron perseguidos y en la noche la Gendarmería usó bengalas para iluminar un terreno desconocido. Acá lo terrible, no se conformaron con disipar esa manifestación, digamos. La matanza continuó porque Gendarmería no quería testigos. Muchos civiles colaboraron para terminar con el peligro indígena, como siempre. El trauma enterró a nuevas muertes, fueron enterrando el etnocidio bajo un muro de silencio. El diario Norte del Chaco hablaba de revolución indígena y de enfrentamiento armado, como siempre, o como antes, como hace 50 años. Los diarios de Buenos Aires hablaban de un malón indio, ajenos absolutamente a todo. Lo mismo que en Napalpí, en Chaco, en 1924, sí, algo muy, muy similar. Entonces, desde 2005, por orden judicial, antropólogos excavaron en el cuartel. Los huesos encontrados estaban apenas enterrados. La matanza fue narrada por Teófilo Cruz, un gendarme, ¿sí? Y en 2010 la documentalista Valeria Maperín estrena 2 obras. Mappelman, ¿qué dije? Sí. Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio y la historia en la memoria, y cómo la Gendarmería contó con el apoyo de un avión artillado de la Fuerza Aérea, ¿sí? Entonces, en 2014 la justicia empezó a procesar a Carlos Nachetti, uno de los asesinos que disparó, pero murió al año siguiente, a los 97 años. Y otro imputado, Leandro Santos Costa, que fue condecorado por Gendarmería, también murió en 2011 impune. En 2020 la Cámara Federal destacó la responsabilidad del Estado Nacional y lo condenó a reparaciones colectivas. El 10 de octubre, poner el 10 de octubre en el calendario escolar, becas estudiantiles e infraestructura para la comunidad pilagá, y calificó a la masacre de genocidio. Hoy las muertes ya fueron tapadas por las topadoras que arrasaron el monte y los bosques. Las comunidades perdieron sus tierras y viven a la vera de las vías muertas de un ferrocarril que ya no pasa, o en la periferia de las ciudades buscando trabajo y comida, como hace más de 70 años. Algunos testimonios que están en los documentales de Mappelman cuentan que todas las tardes la gente cantaba y bailaba y tocaban tambores hasta la madrugada. La vida en las lomitas se trastocó con el alboroto de familias desconocidas que se movían por el pueblo. La gente blanca del pueblo empezaba a inquietarse por la presencia indígena. Un sobreviviente relata que no había escuelas y las criaturas andaban por el pueblo pidiendo comida. En el pueblo se cansaron de ellos. Se cantaba y se bailaba no sé hasta qué hora. Entonces los del pueblo buscaron qué hacer con mi gente. Uno de los gendarmes testimonia: estos indios eran casi como animales salvajes, y ni siquiera a los animales salvajes hay que maltratar, o sea que los consideraba menos que animales. Por el entonces niño Nidasille relata:
como a las 6 o 7 de la tarde vinieron los milicos y empezaron a disparar. Caían hombres, mujeres, niños. Sentí miedo. Todos los que estaban ahí estaban baleados, muertos o heridos. Yo vi cómo morían chicos. Bueno, en estos documentales, ¿sí? Hay más testimonios, según los cuales la gendarmería persiguió a los indios hasta en otras provincias, y donde los encontraban los fusilaban, siempre con la intención de no dejar testigos. Acá les voy a recordar Valeria Mappelman, ¿sí? Octubre Pilagá, Relatos sobre el silencio, y La historia en la memoria, ¿sí? Cuentan estos dos documentales sobre esta masacre que, si bien no podemos hacer cargo al presidente Perón de no haber hecho nada, pero lo cierto es que se tendrían que haber buscado responsables, se tendrían que haber buscado, cortado algunas cabezas de la gendarmería. Por supuesto que eso no pasó y se prefirió enterrarlo, ¿sí? Y bueno, 70 años después sale a la luz. ¿Por qué? Porque bueno, empiezan las excavaciones durante otro gobierno peronista, porque es durante el gobierno de Néstor Kirchner. En el año 2005 empiezan a aparecer los restos y la justicia termina haciendo un poquito de justicia, si se quiere, ¿no? Porque de esas reparaciones colectivas para la comunidad, hacer escuelas, infraestructura, agua, ponele que algo hayan hecho, ponele. Pero todos sabemos cómo están los pueblos originarios, ¿no? Hasta hace 10 años estaba el cacique Cuom instalado durante un año o más en la 9 de julio pidiendo lo mismo que pedían los Pilagá en ese momento: unas parcelas de tierra para poder trabajar, un poco de semillas e infraestructura para su pueblo. Bueno, hasta aquí esta historia, ¿sí? De la masacre de Pilagá, que es, bueno, una deuda que tiene la historia del peronismo, algo que hizo mal. Y la justicia finalmente declaró esta masacre como un genocidio. Para que usen la palabra genocidio es un montón. Y estamos hablando de 700, sí, no, lo fue, muertos. Pero digo que uno puede decir eso fue un genocidio, pero que lo diga la justicia lo está categorizando. Los que marcharon a buscar trabajo eran de otras etnias también, ¿no? Pero mayoritariamente la más castigada fue la etnia Pilagá. Bien, yo te escuchaba y hablabas del territorio nacional del Gran Chaco. Claro. Bueno, les voy a contar. No era provincia. Les voy a contar un poquitito la historia de ese territorio. Fue creado en el año 1872 como territorio nacional del Gran Chaco y fue el primero, así como territorio nacional. Luego se convirtió en provincia y durante 3 años tuvo el nombre de un presidente. En un momento en el que el Estado argentino comenzaba a definir los límites de su soberanía, le surgió la necesidad de definir algunos territorios que quedarían bajo su control. Uno de ellos, el primero, fue el territorio nacional del Gran Chaco. Esta decisión se formalizó el 31 de enero de 1872, o sea, fines del siglo XIX, a través de un decreto del presidente Padre del Aula, que designó a Julio de Bedia como gobernador. Te juro que pensé que ibas a decir Julio de Vido. Dije, bueno, viajó en el tiempo. No. El Ministerio del Tiempo. Era el inicio de una larga etapa en la que buena parte del país que iba a quedar bajo la administración directa del poder central. Este territorio abarcaba una región estratégica en el norte argentino. Estaba atravesada por desafíos climáticos, tensiones fronterizas y una creciente valorización económica. Años después, esta jurisdicción se iba a transformar en la actual provincia del Chaco, que alcanzó rango provincial en 1951. ¿Cómo se forma este territorio? Sucedió poco después de la guerra de la Triple Alianza. Esta es la guerra contra el Paraguay, en un contexto donde Argentina buscaba afianzar su presencia en las zonas de frontera. Pero los antecedentes se remontan a 1862,
presidencia de Bartolomé Mitre, aquel que supo estar en el billete de 2 pesos, que se promulgó la ley 28. Esta ley establecía que todos los territorios nacionales fuera de los límites de las provincias, mejor dicho, que todos los territorios fuera de los límites de las provincias iban a ser nacionales. 10 años después, el territorio nacional del Gran Chaco quedó así incorporado al mapa como parte de una estrategia doble. Por un lado, ampliar la nación hacia adentro. Segundo, asegurar frontera frente a Paraguay, Brasil y Chile. Con el paso del tiempo, este territorio se reorganizó administrativamente bajo normas como la Ley Orgánica de Territorios Nacionales, sancionada en 1884 durante la presidencia de Julio Argentino Roca, la primera presidencia de Roca. En 1951, el Congreso declaró provincia al antiguo territorio nacional del Gran Chaco, mediante la Ley 14.037. Al año siguiente lo renombró como provincia Presidente Perón. En 1955, luego del golpe de Estado bajo un gobierno de facto, recupera su nombre de Chaco. La zona que ocupaba el territorio nacional del Gran Chaco presenta una gran diversidad natural y productiva. Limita con Santiago del Estero y Salta hacia el oeste, con Formosa al norte, con Santa Fe al sur y con Corrientes al este, además de compartir frontera con Paraguay. El clima de esta zona, para los que no saben, es semitropical, hay áreas de mucha lluvia, otras más secas, y algunas características destacadas de este territorio incluyen la presencia del impenetrable chaqueño, que supo ser una región muy arbolada, del Quebracho, un macizo de bosques nativos que supera los 40.000 kilómetros cuadrados, extensas zonas agrícolas en el este provincial, regiones dedicadas a la actividad forestal y ganadera. Por eso digo, supo ser una zona con muchos árboles. La presencia de la empresa, la forestal, de capitales ingleses, hizo su trabajo. Hoy la capital, Resistencia, es la ciudad más poblada de la provincia del Chaco, que es su área metropolitana. ¿Te gustó? Mucho. Ahí, para hablar un poquitito de el lugar geográfico, físico, donde sucedió lo que comentaba. Claro, cuando se empiezan a provincializar los territorios nacionales, uno, que es La Pampa, se llamaba Eva Perón. Claro. Y el Chaco se llamaba Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. El último fue Ushuaia, Tierra del Fuego, sí. Tierra del Fuego, que lo provincializa Alfonsín, ya en la década del 80, sí. No, pensé que había sido después. No. Alfonsín. Uy, ahora me haces dudar. Espera, ya lo busco. A mí me parece que fue Alfonsín. Todo puede ser, sí, claro. ¿Por qué no? Pero no puede ser, ¿eh? Yo creí que había sido después, mira. Esas cosas. No, me parece que vos hablaste del tema. Yo tenía lo de lo del territorio. A ver. Ah, muy bien, Cintia. 26 de abril de 1990. Ah, mira vos. Me parecía que había sido después. Yo estaba seguro que había sido la Ley Alfonsín. Nacional número 23775 fue el último territorio nacional en provincializarse y se convirtió en la provincia más joven y austral de la República Argentina, incluyendo la Antártida e islas del Atlántico Sur. Me parecía que había sido después, que no con Alfonsín. Mira. Sí, tenía esa memoria de la situación. Yo estaba, bueno, sí, está bien. O sea que yo terminé el secundario hablando del territorio nacional de Tierra del Fuego.
Y yo también. Sí, claro. Bueno, mira. ¿Qué más hay? Bueno, ayer hay. Claro. Ayer A hay. ver, ¿qué tenemos? Se cumplió un nuevo aniversario de la ocupación por parte de tropas argentinas de las Islas Malvinas bajo poder, bajo mando de su graciosa majestad de Inglaterra. Nunca sé si se dice Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña. Yo siempre digo Inglaterra. Yo siempre digo Técnicamente, Inglaterra. el usurpador es Inglaterra. Porque, a ver, quiero hacer una aclaración. Los profes de geografía son más exquisitos con esto, que Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra. Los de historia decimos Inglaterra y ya está. Ahí abreviamos. Es digamos. muy fácil. Gran Bretaña, ¿sí? Es la isla donde está Inglaterra, en el sur está Gales, Sí, y sí. en el norte está Escocia, ¿sí? Eso sería el Reino Unido. No, No. eso es Gran la Bretaña. isla de Gran Bretaña. Ah. La isla se llama Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña. El Reino Unido es el Reino Unido de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que es otro pedacito que se afanaron de una isla que estaba enfrente. Sí. Que, bueno, cada tanto, sobre todo en la década de, yo me acuerdo en la década del 70, el 80 y el principio del 90, el IRA, el Irish Republic Army, creo que era, no sé, el ejército revolucionario de Irlanda los tuvo a mal traer, con muchos atentados, con muchas cosas, mucha represión. Hay alguna que otra película que relata eso. Hay un tema de los Cranberries que habla justamente de esto, ¿no? Así que un tema que se llama Zombie, algún día lo voy a programar. Muy interesante la versión que hicieron de esa canción, más que la original de los Cranberries. Entonces, digamos que técnicamente el usurpador es Inglaterra, el país usurpador es Inglaterra, que pertenece al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, ocupan tropas argentinas las Islas Malvinas con el afán de la recuperación, por supuesto. Margaret Thatcher, que era la primer ministro en Inglaterra, británica, estaba teniendo un momento difícil en cuanto a su imagen y le vino muy bien para recuperar popularidad, digamos, mejorar su imagen. Hay una película muy buena sobre Margaret Thatcher, que la protagonista es Meryl Streep. Es muy buena la película y toca el tema Malvinas, la película. ¿Cuál es? ¿Sabes que no me acuerdo el nombre? Bueno, cuando vayamos a la tanda lo busco, porque la película es muy buena. Meryl Streep, que es angelical en Mamma Mía, en la de Robert Redford, África Mía y yo qué sé, ahí estoy reconociblemente mala, pero la película es muy buena. Y está muy bien tratado la parte de Malvinas, la verdad, en la película. Bueno, ya que vamos a hablar de Malvinas, vamos a ir entonces un corte con una canción. Acabo de cambiar... Yo voy a buscar cómo se llama la película. Bueno, voy a poner dos canciones porque no me puedo decidir cuál de las dos. Aunque sea un pedacito de cada una. Eran días de guerra, muchos hombres y jóvenes murieron ahí. Todos compatriotas unidos defendiendo a nuestro país.
llegado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Que se firmara el pacto para su liberación, pero los informes del Estado Mayor nos decían que la guerra continuaba aún hoy. Comunicados 166, comunicados 166, comunicados 166, 66. Han perdido la batalla por falta de armamento. La CEE junto a la NATO nos hicieron el bloqueo. Latinoamérica unida, gritó el pueblo entero. El diar fue la mentira que todos se creyeron. Comunicados 166, comunicados 166, comunicados 166, 66. ¿De qué sirvió esta unión que no logró la fuerza? Y no hay fuerza cuando no hay inteligencia, porque Estados Unidos ha demostrado que Occidente está en sus manos. Recién nos dimos cuenta cuando fuimos traicionados, vapuleados y saqueados. Calles y en el gobierno se ha acabado una guerra o empezado el infierno. Los calles ya se han ido, la batalla ha terminado. Nos dejaron varios muertos y cientos de mutilados. Reina la confusión en las calles y en el gobierno. Se ha acabado una guerra o empezado el infierno. Los calles ya se han ido, la batalla ha terminado. Nos dejaron varios muertos y se las quedaron ellos, ellos, se las quedaron ellos, ellos, se las quedaron ellos. Track yourself, Maggie. Los Violadores, comunicado 166, tal vez, a mi modesto criterio, la canción que mejor resume en su letra, mejor resume lo que fue el final de la Guerra de Malvinas, ¿no? El tema de, bueno, que nadie, ese exitismo del 2 de abril, con Galtieri dando ese discurso, después, el 14 de junio, lo que hubo fue represión, lo que vino fue represión desde la Casa Rosada. Nadie asomó al balcón, el esconder a los conscriptos, a los excombatientes, a los mutilados, a los heridos. Bueno, nada, un retorno de algunos para algunas cámaras y el retorno de otros escondidos. Bueno, en fin, muy plásticas, si se quiere, las imágenes que manejan Los Violadores en esta canción. Y antes de Los Violadores sonaba Eran Días de Guerra por una banda que se llama ES3. No sé más, es un demo, lo que tengo, lo saqué de YouTube hace mucho tiempo, cuando allá hace unos cuantos años hacíamos Juntos pero no revueltos, hicimos ese programa especial de Malvinas de 3 horas tal vez. Miren lo que voy a decir, agárrense, tal vez uno de los mejores programas de la historia de la radiofonía nacional,
con el presupuesto que manejábamos. Ahora sí. Imagínate si hubiéramos estado en Mitre. Imagínate. Sí, no, me quedé, ¿por qué? Bueno, comunicándonos con excombatientes, trajimos un excombatiente acá también. Fue un programa maravilloso ese, y bueno. Fue un programa emotivo. Sí, y bueno, había que musicalizarlo, entonces busqué todas canciones de Malvinas y encontré esta bandita, ES3. Búscala en YouTube, Raúl. No te puedo decir más porque no sé más de esta banda, podría investigar. Tengo un montón de mensajes. Enzo dice que él con el señor Beldafoss hablaba de el Reino Unido. Muy bien. Sí, pero en realidad el Reino Unido no es un país, son 4. Por eso, ¿viste? O 3 y un pedacito afanado. Porque es como si fueran, viste, como estados asociados, porque Escocia y Gales tienen como su autonomía, pero hasta por ahí nomás. O sea, tienen sus jefes de gobierno, pero todos obedecen al rey de Inglaterra, que es el rey del Reino Unido. Y Raúl dice que le gustó mucho la crónica que hice de la masacre de Pilagá. Dice que la película se llama La Dama de Hierro. La Dama de Hierro. De Iron Lady, es del año 2011. Y cuenta Raúl, dice: yo sé que el de Malvinas es un tema sensible, pero menos mal que los ES3 dejaron de componer. No le gustó, parece. Sí, no sé, me pareció interesante. Era una banda muy under, de pibes jóvenes. Me pareció muy interesante también. A mí sí me gusta esa canción. Bueno, y de los violadores ya hemos dicho, ¿no? Bueno, Malvinas. Bueno, el conflicto comienza el 2 de abril del año 1982, como comenté antes, cuando tropas de infantería de marina y comandos anfibios de la Armada Argentina desembarcan en las Islas Malvinas. Este suceso, este hecho se denominó Operación Rosario. Y al día siguiente, o sea el 3, ocurrió la recuperación de las Islas Georgias, conocida como Operación Georgias. No hay mucha creatividad. Y porque estaba Astiz al mando, y entonces no. Una fue Rosario, Georgias, las Georgias. El 5 de abril, el gobierno británico envió una gran fuerza expedicionaria naval para enfrentarse a la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército argentino. Hay quienes dicen que fue una guerra no declarada, porque no hubo expresamente declaración de guerra. El conflicto duró 74 días y terminó con la rendición argentina el 14 de junio, 14 del 6, volviendo las islas a control británico. 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 isleños civiles de las Malvinas murieron durante el conflicto. Por el bombardeo naval, que quede claro. Que no fuimos nosotros. No fuimos nosotros los que matamos a los isleños. El conflicto, sí, ahí se mataron entre ellos, digamos. El conflicto fue muy importante por la prolongada disputa que hay por la soberanía sobre las islas, ¿no? Argentina sostiene que las islas son territorio argentino y el gobierno argentino definió su acción militar como la recuperación de su soberanía nacional. También hay que aclarar todo. El gobierno de la dictadura militar al mando de Galtieri, del general Galtieri en ese momento, venía en franca picada, porque venía en picada. Ya las denuncias sobre la violación de los derechos humanos eran ya insostenibles en los tribunales internacionales, en instituciones internacionales. Fue como un manotazo para... Estaba en retirada la dictadura. Y estaba en retirada mal, no se estaba yendo por la puerta grande. Ya había venido, no digo que sean buenos para nada, pero ya había venido la Comisión sobre Derechos Humanos de la OEA, el Mundial 78 evidenció algunas cuestiones, ¿no? Esto de los argentinos somos derechos humanos. Cuando es la guerra de Malvinas, madres de Plaza de Mayo
no dudaron en exponer los cartelitos, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Entonces ya la dictadura le estaba costando sostenerse de la manera tan férrea que lo había hecho en sus primeros años. No digo que estaban del todo débiles, pero ya había algunas fisuras, inclusive, mejor dicho, al interior de las fuerzas. Videla no quería la guerra, por ejemplo. Videla estaba en contra de esa guerra. Le pareció una locura la ocupación de Malvinas, porque sabía que Estados Unidos los iba a dejar pedaleando en el aire. Galtieri creyó que Estados Unidos iban a dar la vida por Malvinas. Bueno, siempre se dijo que Roberto Viola, que duró tan poco como presidente, tampoco quería la guerra, y por eso duró poco. Claro. Por eso duró poco, y que Galtieri fue elegido porque era el que que le dijo que sí a la Marina, en realidad. Se tomó 2 botellas de whisky y le dio para adelante. Claro. Entonces, bueno, también, así como le sirvió a Margaret Thatcher para recuperar imagen positiva en términos actuales, ¿no? Imagen positiva, que era lo que buscaba la Junta Militar, recuperar imagen positiva. Sí, pero de la Junta Militar el único que tenía un proyecto político, digamos, era Macera, que ya no estaba en el gobierno. No, digo que... Sí, no, pero... Sí, ya sé que no se puede hacer historia contrafáctica, ¿no? Pero digo, hubiera tal vez tenido chance de ganar alguna elección Macera si se ganaba la guerra de Malvinas. No sé. No lo sé, no creo. Sobre todo que siendo parte de la primera... No creo, y no seas historia contrafáctica, pero no creo por la política económica de la cual Macera fue parte. Y aparte que es parte, que es parte de la parte de que fue de la primer junta. Claro. La más sanguinaria. La más sanguinaria, la de Videla Macera Agosti. Claro. Bueno, digo, así como Margaret Thatcher le sirvió para recuperar popularidad, a la Junta Militar fue el tiro de gracia, porque la guerra fue en el 82 y en el 83 ya se hizo todo el llamado a elecciones, los partidos políticos volver a abrir los locales, sacar la tierra, empezar a buscar las urnas y la Constitución. Que no estaban tan bien guardadas. No. Un paréntesis, Raúl pregunta cómo es eso de que se mataron entre ellos. Claro, los 3 muertos, los 3 kelpers isleños que murieron como consecuencia del bombardeo aeronaval por fuego británico. Sí, entonces es una forma de decir, digamos, se mataron entre ellos. Por eso, los kelpers se consideran ciudadanos británicos, reinounidenses, ingleses, me importa un huevo como se consideren, pero bueno, nada, por eso lo matan, los ingleses se matan entre ellos. Sí. Le empezaron a dar bola después del conflicto. A ver, antes estaba medio abandonado a la buena de Dios. Sí. A ver, Malvinas vino a visibilizar un montón de cosas. El fracaso del gobierno que era laborista, ¿no? ¿Qué era? ¿Cómo son los partidos de Inglaterra? Conservador, el Partido Conservador. El fracaso del Partido Conservador. Sí, el neoliberalismo de Margaret Thatcher. Claro. Pero cuando yo digo vino a evidenciar un montón de cosas, vos, Diego, te vas a acordar, no sé cómo lo hacían en tu colegio, en el que iba yo, todos los días se cantaba la Marcha Malvina. Sí, claro. Bueno, pero... Y trabajo práctico sobre Malvinas. Y escribirle la carta a los soldados y todo eso. Por supuesto. Pero digo, yo entré a la primaria, igual que vos, en 1976. Entre 1976 y el 2 de abril de 1982, nunca canté la Marcha Malvina. A mí, yo no tengo memoria de que me hayan hablado de Malvinas en tampoco. El primario. Digo, yo las conocí el 2 de abril de 1982. Claro, tal cual. Por eso digo, puso en evidencia un montón de cosas. Puso en evidencia que estaban los kelpers abandonados a la buena de Dios. En Inglaterra se acordaron que existía esa gente.
no digo que acá se acordaron que existían las Malvinas, pero no era un tema. No, pero evidentemente, como vos decís, al Videla y Viola no estar de acuerdo con eso, Porque entendieron la posición de Estados Unidos. es algo que no entraba en los manuales escolares. O sea, No. en los mapas figuraba a Malvinas, entre paréntesis, Argentina, Sí. pero no se hablaba de que estaban usurpadas, no se hablaba nada. Gente más grande que nosotros dice que sí. Sí, que en la década del escuela- 60 sí. Que en la escuela ellos sí le Sí. hablaban. Con Frondizi, con Onganía, con Ilia, sí. Sí, pero nosotros no. Y nuestra primaria fue bajo la dictadura, controlado los sistemas escolares. Claro. Pero, a ver, yo que leí el libro sobre Videla, de María Seoane y Muleiro, que es un ladrillo de 1200 hojas, más o menos. Ese yo te lo había prestado, ¿no, Diego, el dictador? No, nunca me interesó leerlo. No. Es árido, pero es muy interesante el libro. Está toda la parte de Malvinas. Y en una entrevista a Videla dice que no era un tema para que no estaban dadas las condiciones, y lo cual es cierto. Bueno, Digo, sí, con claro. el diario del lunes. Pero bueno, hay que también, entre todo lo que puso en evidencia Malvinas, puso en evidencia el desgaste del gobierno militar, y bueno, todo lo que se fue destapando después, ¿no? Esto que volvían los excombatientes y los sacaban por la puerta de atrás, nadie los estaba esperando, sí, en las casas, las familias, obvio, pero a nivel Estado, los mismos que te mandaron no te recepcionaron, digamos, ¿no? Y preguntarte, flaco, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No, todo eso no ocurrió. La falta de reconocimiento, la falta de pensiones de guerra, la falta de trabajo. La parte sanidad, ¿no? Porque muchos se suicidaron, muchos terminaron... Casi los mismos, o sea, son 649 los muertos porque hay 323, creo, del crucero Ara General Belgrano. Claro, el que fue hundido. Claro. Pero los suicidados son más o menos una cantidad similar, de post-conflicto. Claro, sí. Los conscriptos suicidados son también 600 y pico, una cosa así. Y vos sabés que hay mucha gente que está... Bueno, perdón, no te quería interrumpir. Termina con la idea que estabas desarrollando. No, es esto, ¿no? Que puso en evidencia ya la fragilidad del gobierno militar, y ahí arranca la retirada. Empieza poquito la retirada. Sí. De hecho, la renuncia de Galtieri, que asume Viñone. Ambos gobiernos buscaban lo mismo, buscaban una reivindicación. Sí. Mejorar su imagen. Mejorar su imagen, tal cual. Cuentan que la reina de Inglaterra, a la que Mirta Legrand le ganó el partido, no estaba a favor de la guerra. La reina no estaba a favor de esa... Lo que pasa que se le pidió opinión, dijo no, y Margaret Thatcher le dijo a tomar por culo. La que manda en estas cuestiones soy yo, porque la reina podía opinar. Sí. Fin. Luego de la rendición argentina, más de 30 ciudadanos argentinos que habitaban las islas habían sido tomados rehenes en la capital malvinense por las autoridades británicas, fueron liberados por los hombres del teniente de fragata Juan Carlos Martinelli. Estos ciudadanos formaban parte de la comunidad malvinense, que habían sido utilizados como medida de presión por orden del gobernador británico Martinelli. Bueno, ninguno de los países había declarado la guerra, y ambos gobiernos declararon a las islas zona de guerra, ¿sí? El conflicto tuvo gran efecto en ambos países y fue tema de libros, artículos, películas, canciones y demás. Enzo nos dice que también evidenció la inoperancia absoluta de los mandos militares. Absolutamente. Sin formación, siquiera una especie de plan para enfrentar... Bueno, dejó en evidencia... Eso que tuvieron como un mes de preparación, ¿no? Tomó esto que dice Enzo
también dejó en evidencia el servicio militar. ¿Qué carajo los hacían hacer en el servicio militar? No sabían cargar un arma. Las instrucciones, la instrucción militar duraba 3 meses. O sea, pero no digo, duraba más que eso. pero a los pibes los tenían un año y pico bueno, haciendo el servicio colimba, militar. corra, limpia y barre. Pero digo, tomo esto que dice Enzo, ¿no? Entonces, ¿para qué tenés esos pibes ahí? Sí, para boludearlos. Sí. Porque prepararlos para... Ahora tenés todo eso que siempre podía ser una hipótesis, pero no es una realidad. ¿Y? Sigue siendo la mayor hipótesis de conflicto. Malvinas ha desplazado todos los conflictos limítrofes con Chile. Argentina siempre tenía una gran hipótesis de conflicto que era con Chile, ¿sí? Bueno, si se pudre con alguien, ¿con quién se puede pudrir? Y con Chile. Bueno, Malvinas ha desplazado eso y bueno, sigue siendo una herida abierta. Tal cual. Las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Argentina se rompieron, ¿no? Lógicamente, y recién se restablecieron en una reunión diplomática en Madrid en el año 1989, en los que ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto. No hay cambios en las posiciones de ninguno de los dos países, y en 1994, con la reforma de la Constitución, declaró al archipiélago como parte de una de sus provincias por ley, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Integrada a Antártida y Tierra del Fuego. Pero en lo concreto, en términos de ocupación, economía, cultura, sociedad, siguen siendo un territorio. Siempre en Tierra del Fuego, desde hace unos años, es una vigilia en la noche del 1 al 2 de abril, muy emotiva. Sí. Con gente siempre destacada de la política, siempre va alguien, además del gobernador de Tierra del Fuego, se hace una vigilia muy emotiva, ¿no? Porque ayer hubo un desfile muy lindo. Uno está en Ushuaia y tenés un cartel que te dice las Malvinas 700 kilómetros. Claro. Ahí nomás. Hubo un desfile muy lindo ayer, ahí en Tierra del Fuego, porque van de los que pelotones, comandos, no sé cómo se llaman, de todo el país a ese desfile. Sí. Entonces había jujeños, salteños, correntinos, entrerrianos, marplatenses. Era grande la columna marplatense. De todas partes, que los centros de veteranos, ¿no? Que siguen reunidos y conectados, lo organizan, y fue muy lindo porque muchos de ellos marcharon junto a sus nietos, sus hijos, así que bueno, y después comieron guiso de lentejas. Menos mal que no me invitaron, que a mí las lentejas no me gustan. Yo hubiera pedido un pancito. No quiero terminar esta reseña sin mencionar primero el gran apoyo recibido por toda Hispanoamérica. Hubo ofrecimiento de tropas de Venezuela, de Cuba, Perú. Lo de Perú fue un poquito más. Sí. Porque Perú envió aviones. Sí, Perú mandó concretamente, más allá de firmar solidaridad, materializó. Claro, Perú mandó aviones, obviamente con las escarapelas ya argentinas, y mandó los pilotos, pero el gobierno argentino dijo no, porque no quería internacionalizar el conflicto. Por eso rechazó el envío de tropas de Venezuela, de Cuba. Pero bueno, y Perú, como Argentina tenía impuesta claramente la sanción, no podía comprar armas, Perú compraba municiones y las mandaba. Eso por un lado, y otra cosa que me gustaría siempre destacar es lo que está saliendo a la luz ahora de parte de nuevas investigaciones y de nuevos testimonios, incluso el de Woodward, que era el comandante de la Task Force de la fuerza inglesa, que sin el apoyo de Estados Unidos, Inglaterra no hubiera ganado la guerra. No. Y aún así es el mismo Woodward el que dice, se sorprendieron los ingleses. En un testimonio dice, si los argentinos resistían una semana más, ganaban, porque estaban agotados los ingleses.
No, porque agotados aparte, porque cada batalla aparte era cruenta, era larga. Aparte se sorprendieron de, lo digo medio en joda, medio en serio, de lo que eran capaces de hacer con un alambre los soldados argentinos. Claro. Bueno, lo sí, concreto es que desde 1833 a hoy... Sí, y se las quedaron ellos. Seguimos con el reclamo. La ONU continúa todo el tiempo convocando a las partes a... Y no le dan un cuarto. No. Y te decía también que las nuevas testimonios hablan de que los ingleses, así como ocultaron el daño al portaaviones Invencible, ocultaron mucha cantidad de bajas. Propias, claro. Y porque eso, que no fueron 250. Eso te hace... ¿Cuántas más? Te hace pelota la moral. Claro. El que siempre dice eso es Cunio, que no es santo de mi devoción, porque está un poco loco, pero siempre dice eso. Bueno, mensajes del final. Dale. Enzo dice: mi amada Sofi y yo los escuchamos y seguimos con total atención. Les mandamos un gran saludo y unas felices Pascuas. Igualmente, Enzo, beso, Sofi. Y Raúl dice que en YouTube no sale nada de ese 3. ¿Cómo conseguiste ese tema de Malvinas? Y en ese momento estaba, Raúl, qué sé yo, por ahí lo sacaron, lo bajaron. El único que veía el video era Diego. Claro, por ahí pone Eran días de guerra. En vez de buscar eso, busca canción Eran días de guerra, a ver si te aparece, qué sé yo. Hace años que tengo este material guardado. Pero si no te gustó la canción, ¿para qué la querés? Bueno, ¿tenemos algo más? Nada más por la hora. Como aparte, siempre, besos a la abuelita Piru y a la tía Liber, que seguramente nos están escuchando. Y bueno, nos estaremos escuchando el viernes que viene, si todo sale bien, si no tenemos problemas técnicos y todo se alinea. Estaremos nuevamente aquí para contarles una historia. Bueno, a los creyentes, felices Pascuas. A todos y todas, muy buen fin de semana. El viernes que viene será otra historia. Estar con vos, a todo el mundo. Adiós, 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 adiós. Te vas, me voy con vos por todo el mundo. Adiós, adiós, adiós señora, adiós señor. Perros y gatos, gordos y flacos, arquero maravilla sentado en una silla. A todo el mundo adiós, a los de cerca, a los de muy lejos, chicos y grandes, nuevos y viejos, refer y bomberos, sirenas y heladeros, a todo el mundo adiós. Adiós, adiós, fue lindo estar con vos, abriendo juego con la mano de Dios. Adiós muñecas, adiós monada, nietos, ahijadas, abuelos de la nada.